Hola, hola, hola mis amores y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, créanme, les va a encantar. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Soy y en este canal nos dedicamos a explorar el mundo de las celebridades, a analizar sus vidas, sus romances y por supuesto, todos los chismecillos que nos encantan. Y si ya son parte de esta familia, un abrazo gigante. Me encanta tenerlos de vuelta. Hoy chicos y chicas tenemos un tema explosivo, un tema que estoy segura que los fanáticos de las series turcas y de las parejas de la vida real han estado esperando. Hablemos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor verdadero, y que aunque ya no estén juntos, siguen siendo un tema candente. Y el vídeo de hoy se centra en un momento muy especial en su relación, un cumpleaños romántico con una sorpresa inolvidable. Prepárense para sumergirse en detalles, fotos exclusivas, y toda la información que he recopilado para ustedes. Vamos a revivir ese momento mágico en el que Hande y Kerem celebraron un cumpleaños juntos, con mucho amor, romanticismo, y una sorpresa que, créanme, los dejó a todos con la boca abierta. Pero antes de que empecemos a desentrañar este cuento de hadas moderno, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, activar la campanita les avisará cada vez que suba un nuevo contenido, y les aseguro que no querrán perderse nada. Suscríbanse, denle a la campanita y comencemos. Así que, ¿listos para el viaje? Preparen sus corazones, porque vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es de esas que parecen sacadas de una novela turca, de esas que te enganchan desde el primer capítulo y te hacen suspirar con cada escena. Se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama mundial, pero no solo a la fama, sino que también les unió en un vínculo que trascendió la pantalla. La química entre ellos fue instantánea, innegable, palpable. Era como si el universo hubiera conspirado para juntarlos. Los fans, que somos los que más sabemos de estas cosas, comenzamos a especular, a soñar, a desear que esa magia que veíamos en la pantalla se trasladara a la vida real. Y oh sorpresa, sus deseos se hicieron realidad, aunque como siempre con un poquito de misterio y expectación. Al principio, como suele ocurrir con las parejas de celebridades, negaron los rumores, mantuvieron su relación en secreto. Somos solo amigos, decían, pero las fotos, los vídeos, las miradas cómplices, esas miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras, y las declaraciones sutiles que se escapaban en entrevistas y redes sociales, delataron su amor. Pronto los rumores se confirmaron, y el mundo entero celebró su romance, el nacimiento de una nueva pareja de ensueño. Los hashtags se multiplicaron, las redes sociales ardieron y todos queríamos saber más y más sobre esta pareja que nos había robado el corazón. Su relación fue muy intensa, llena de viajes exóticos, momentos románticos que nos hacían suspirar y, por supuesto, mucha atención mediática. Cada foto que publicaban, cada vídeo que compartían, cada declaración que hacían era analizada con lupa por sus fans, por los medios, por todo el mundo. Cada gesto, cada palabra, cada like era motivo de análisis y especulación. Y es que cuando el amor es tan evidente es imposible no prestar atención. Y entre todos esos momentos, hubo uno que quedó grabado en la memoria de todos: el cumpleaños de Hande, con una sorpresa espectacular. Un cumpleaños que se convirtió en el símbolo de su amor, de la forma en que lo demostraban y del cuidado que se tenían el uno al otro. La fecha exacta fue el 24 de noviembre de 2021, y Hande Erçel cumplía 28 años. Kerem, como todo buen novio y sobre todo como un hombre enamorado, no dejó pasar la oportunidad de demostrarle su amor y hacer de ese día algo inolvidable. ¿Y saben qué? Lo logró. El lugar elegido para la celebración fue un lujoso restaurante con vistas al Bósforo, en Estambul. Imaginen, un restaurante con esas vistas, con ese ambiente mágico, con ese aire romántico que solo Estambul puede ofrecer. La decoración, por supuesto, era impecable: rosas rojas, símbolo de amor y pasión, velas que creaban una atmósfera íntima y cálida, música romántica que susurraba al oído, todo diseñado para crear el ambiente perfecto. Imaginen la escena: una noche estrellada, las luces de la ciudad brillando en el horizonte, las olas del Bósforo acariciando la orilla, y la pareja, Hande y Kerem, compartiendo una cena íntima y romántica. La mesa, cuidadosamente decorada, reflejaba la luz de las velas, creando un ambiente mágico.
La conversación fluía, las risas resonaban, y el amor se sentía en el aire, como si fuera un perfume embriagador. La complicidad entre ellos era evidente, las miradas cómplices se cruzaban y todo el mundo podía sentir la conexión especial que existía entre Ande y Kerem. Pero, como suele ocurrir en las historias de amor dignas de recordar, la noche tenía reservada una sorpresa que lo cambiaría todo y que haría de ese cumpleaños algo inolvidable. Kerem, con la ayuda de amigos y familiares, había organizado una fiesta sorpresa para Ande. ¡Qué romántico! Después de la cena, cuando Ande menos lo esperaba, se abrieron las puertas del restaurante y apareció un grupo de personas, de entre ellos, sus seres queridos y amigos más cercanos. La emoción de Ande fue evidente, sus ojos brillaban de alegría y sorpresa. La incredulidad se dibujó en su rostro y no podía dejar de sonreír. ¡Qué momento tan especial! Ver la cara de felicidad de Ande al ver a sus seres queridos fue algo que conmovió a todos los presentes. La fiesta continuó con música, bailes y muchas risas. Kerem, como todo un caballero, no dejó de demostrarle su amor a Ande. Le dedicó palabras hermosas, le regaló un pastel espectacular, un pastel que reflejaba el cariño y la dedicación que Kerem sentía por Ande, y le demostró que era el hombre más feliz del mundo por tenerla a su lado. Bailaron, se abrazaron y compartieron besos que sellaban su amor. Pero, ¿qué hizo que esta celebración fuera realmente inolvidable? La sorpresa principal, el regalo más especial, fue algo que conmovió a todos, incluso a aquellos que no conocían la historia de Ande y Kerem, un vídeo recopilatorio de mensajes de felicitación de sus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Imaginen la emoción de Ande al ver este vídeo. Escuchar las palabras de cariño y admiración de las personas que más la quieren, verlos sonreír y desearle lo mejor, debió ser algo increíble. Un regalo que demostraba el amor, el apoyo y la admiración que Ande despertaba en todos los que la conocían. Un regalo que atesoraría por siempre. En el vídeo aparecían caras conocidas, amigos cercanos, compañeros de trabajo de Love is in the Air, que compartieron momentos inolvidables con Ande durante la grabación de la serie, y por supuesto sus familiares, que habían sido testigos de su crecimiento, de sus sueños y de su éxito. Cada uno de ellos le dedicaba unas palabras especiales, contaban anécdotas divertidas, algunas que nos hacían reír y otras que nos hacían emocionarnos, y le deseaban un feliz cumpleaños. Cada mensaje era un reflejo del cariño, la admiración y el respeto que sentían por Ande. Y por supuesto Kerem no se quedó atrás. En el vídeo, le dedicó unas palabras llenas de amor y admiración. Le dijo lo mucho que la quería, lo afortunado que era por tenerla en su vida, y le prometió seguir haciendo de cada día un cuento de hadas. ¡Qué romántico! Unas palabras que demostraban la profundidad de su amor y la importancia que Ande tenía en su vida. Unas palabras que hicieron que todos los presentes sintieran la magia del amor. Después de la proyección del vídeo, la fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Ande, visiblemente emocionada, no dejaba de agradecer a Kerem por tan maravillosa sorpresa. La pareja bailó, cantó y disfrutó de una noche mágica que, sin duda, quedará grabada en sus corazones para siempre. Las fotos y los vídeos de ese momento que inundaron las redes sociales, nos permitieron ser testigos de su felicidad, de su amor y de la magia que los envolvía. Fue una noche de ensueño, una noche de celebración, una noche que demostró que el amor verdadero existe. Pero, ¿qué nos enseña esta historia? Primero, que el amor verdadero existe. Ande y Kerem nos demostraron que es posible encontrar a alguien con quien conectar de manera profunda, con quien compartir momentos especiales, y con quien construir una relación basada en el respeto, la admiración y el cariño. Nos enseñaron que el amor no solo se encuentra en las novelas, sino que también puede ser una realidad tangible, un sentimiento que se puede experimentar y compartir. Segundo, que las sorpresas románticas son importantes. Un detalle especial, un gesto de cariño, un regalo inesperado, puede hacer que un día cualquiera se convierta en algo inolvidable. Kerem lo entendió a la perfección, y supo cómo hacer feliz a Ande en su cumpleaños, demostrando que el amor se nutre de pequeños detalles, de gestos que demuestran el cariño y la atención que se siente por la otra persona. Tercero, que la familia y los amigos son fundamentales. Rodearse de las personas que nos quieren y nos apoyan, como hizo Ande en su cumpleaños, es esencial para ser felices y sentirnos plenos. La familia y los amigos son el pilar fundamental en nuestras vidas, son quienes nos acompañan, nos apoyan y nos celebran en cada etapa. Y cuarto, que los fans son parte importante de estas historias.
Gracias a la curiosidad y al cariño de sus seguidores, este tipo de eventos quedan inmortalizados en Internet y son recordados por mucho tiempo. Los fans, con su apoyo incondicional, con su interés y con su cariño, son parte fundamental en la vida de los artistas. Son ellos quienes mantienen viva la llama de la admiración, quienes celebran sus logros y quienes los acompañan en sus momentos más especiales. Después de esta celebración, la pareja siguió compartiendo momentos inolvidables. Viajaron por todo el mundo, protagonizaron campañas publicitarias juntos, y demostraron que su amor era más fuerte que nunca. Fueron la pareja perfecta, el ejemplo a seguir, la pareja que nos hacía creer en el amor eterno. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida, el destino les tenía reservado otro camino. En 2022, Hande Erçel y Kerem Bürsin anunciaron su separación. La noticia entristeció a sus fans, pero demostró que la vida de las celebridades también tiene sus altos y sus bajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza, que la vida no es siempre un cuento de hadas y que a veces, los caminos se separan. La separación fue un momento difícil para todos, pero también demostró que la madurez y el respeto pueden coexistir incluso en los momentos más complicados. Aunque ya no estén juntos, el recuerdo de su amor, y especialmente el cumpleaños romántico con la sorpresa inolvidable, sigue vivo en la memoria de todos. Fue un momento mágico, lleno de amor y felicidad, que nos enseñó que el amor es posible, que las sorpresas románticas son importantes, y que la vida está llena de momentos especiales que merecen ser celebrados. El cumpleaños de Hande se convirtió en un símbolo del amor, de la dedicación y de la magia que existió entre Hande y Kerem. Un recuerdo que nos recuerda que aunque las relaciones puedan terminar, los momentos especiales y el amor que se siente, permanecerán para siempre. Y ahora, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos revivido un momento mágico en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, un cumpleaños romántico con una sorpresa que nos hizo soñar. Hemos visto cómo el amor, el cariño y la admiración pueden crear momentos inolvidables, y cómo los detalles, las sorpresas y la compañía de nuestros seres queridos pueden hacer que un día cualquiera se convierta en algo especial. Hemos viajado en el tiempo, hemos revivido emociones y hemos celebrado el amor. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, analizar los detalles, y revivir los momentos más especiales de nuestros famosos favoritos. Me encanta sentir esa conexión especial que tenemos, esa complicidad que nos permite compartir nuestras alegrías y nuestros sentimientos. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, y de compartirlo con sus amigos y familiares. Es la mejor manera de demostrar su apoyo y de ayudar a que mi canal siga creciendo. Y por supuesto los invito a que me dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Hande y Kerem? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Creen en el amor verdadero? Me encantaría leer sus opiniones y discutir con ustedes, porque la comunidad es lo más importante. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué les gustaría compartir. ¿Qué les gustaría ver en futuros vídeos? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos? Déjenme sus sugerencias, porque sus ideas son mi inspiración. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. La campanita es la llave que les abrirá las puertas a un mundo de chismes, de análisis y de diversión. No se pierdan ningún detalle porque juntos formamos una gran familia. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Les mando un abrazo gigante, uno de esos abrazos que llenan el alma y nos hacen sentir queridos. Y nos vemos en el próximo vídeo, donde les prometo que les traeré más historias, más análisis y más chismes. Hasta la próxima, mis amores. Chao, chao. Y recuerden, vivan el amor. Vivan el amor en todas sus formas, porque el amor es el motor que impulsa nuestras vidas. Vivan el amor en cada detalle, en cada gesto y en cada sonrisa. Vivan el amor.